Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy y yo le pido un favor para que se acoplen los de la tarde con los de la noche por el tema del partido, que realmente no ganamos sobre la hora, pero pensando en la jugó. Ahí están viendo, ¿verdad? Se ve, profe, pero hace mucho eco tu audio. Ratito.
Bueno, habíamos hablado del medio ambiente animal y vamos a ir recapitulando algunos conceptos sobre esto, porque es muy importante para la crianza de animales. Tenemos que saber en qué medio vamos a ir criando o en qué medio nosotros vamos a destinar esos animales para criarlos. Muchas veces, como habíamos dicho en clases anteriores, que no solamente comprar animales, sino también tenemos que saber en dónde vamos a criarlos y en qué condiciones. Repasando rápidamente, el mapa Mundi tiene dos hemisferios, un hemisferio norte y un hemisferio sur, de donde en el hemisferio norte se observa la gran porción de tierra, prácticamente 80% del hemisferio norte es tierra, el resto es agua. En cambio, en el hemisferio sur, 40% es tierra, el resto es agua. También las mayores poblaciones mundiales se encuentran en el hemisferio norte, en el hemisferio sur se encuentran las mejores praderas disponibles actualmente para la crianza de animales, y nuestro país es uno de ellos. Y cuando hablamos de nuestro país, tienen ciertas latitudes con otras regiones muy productoras como Sudáfrica y la parte de Australia. Entonces, esa franja grande de tierra que va desde América del Sur, parte de Sudáfrica y Australia, son grandes centros productores de alimentos para el mundo, no solamente de carne, sino también en la parte vegetal. Entonces, cuando hablamos de la crianza de animales, tenemos que saber que disponemos de ciertas características regionales, ciertas características ecológicas, y a eso le denominamos ecosistema. También tenemos que saber que en la producción animal hay, digamos, 4 pilares básicos: la nutrición, la sanitación, el manejo y la genética, que cuando nosotros hacemos uso correcto de ello podemos ser bastante eficientes en la producción animal. Ya sea de la nutrición, es categórico que sin una buena nutrición los animales no crecen. El crecimiento de un simple aumento de peso y mucho menos van a desarrollar. El desarrollo viene a ser las transformaciones que tienen esos animales en convertirse en con características de adulto, ¿verdad? Si crece, mucho menos, si no crece, mucho menos que se desarrolle. Y si se desarrolla en forma, digamos, con un crecimiento eficiente, es muy probable también que las funciones reproductivas también sean deficientes. Este le había comentado que el profesor Jan-Carl Bosma había diseñado, digamos, su conferencia con una rueda de carro, una rueda de carreta, y donde en el eje le puso al hombre y en la masa le puso el manejo y el animal, y cada uno de los rayos constituían los factores ambientales que realmente hacía la diferencia en que si un ambiente era propicio o no para el desarrollo de los animales o para el crecimiento y desarrollo de los animales. Cuando hablamos del ambiente, el ambiente debe estar, en realidad el animal debe estar acorde a su ambiente, y ese ambiente muchas veces no se puede modificar. Es lo que se dispone en una zona determinada, pero en ciertas ocasiones podemos hacer un microambiente que implica inversiones importantes. Entonces habíamos dicho de que cuando hablamos de estos rayos, que prácticamente son los factores ambientales, los factores que mantengan este ambiente bien redondito, en este caso, para que pueda girar esta rueda, para que no esté golpeada o no esté achatada la rueda. Entonces, si falta nutrición, va a estar achatado en esta parte y no va a poder girar. Además, si falta nutrición y además la temperatura ambiental le afecta al animal,
entonces estos dos factores van a desaparecer y la rueda va a estar mucho más achatada y no va a poder girar sobre el propio eje, por más que el hombre esté en ese lugar. Entonces, a medida que los rayos, es decir, los factores ambientales, le afectan a esos animales, este ambiente va a ser menos propicio para el desarrollo, el crecimiento y desarrollo de esos animales. Entonces, allí habíamos hablado de que la nutrición puede afectar negativamente cuando el animal está subnutrido, pero cuando está nutrido adecuadamente, no hay tanto problema porque puede desarrollar todas sus potencialidades productivas y reproductivas. Cuando se tiene un ambiente nutricional, estamos hablando reserva de forraje, buena pastura, animales que están concomitantemente bien adaptados a esa pastura, a ese ambiente, entonces es muy probable que se desarrolle espectacularmente la producción animal. Pero también dentro de ese manejo muchas veces el hombre por varios motivos sobrepasa su capacidad de receptividad, de receptividad de los campos y hace que haga un sobrepastoreo y muchas veces esa pastura puede deteriorarse fácilmente. Entonces, ahí puede debilitarse otra vez ese rayo de la rueda que habíamos desde el punto de vista de la nutrición. Entonces necesitamos ciertos tipos de criterios de manejo que también puede hacerse con una suplementación estratégica, parte suplementada, parte pastoreo directo o directamente una suplementación directa donde los animales se les suministra en comederos todos los alimentos que necesita y para cubrir sus necesidades nutricionales y así poder crecer en un tiempo adecuado y salir a faena con el peso preestablecido, con la meta que se tiene como peso preestablecido. También podemos decir que cuando nosotros engordemos animales, necesitamos animales de ciertas características que se adapten rápidamente a los comederos, que sean, digamos, no sean tan temperamentales, que tengan cierta característica de transformación de alimentos en carne, es decir, una buena conversión alimenticia. Entonces eso favorece a que se desarrolle espectacularmente la producción. En cuanto a la temperatura, los animales son homeotermos, es decir, regula su temperatura, no mantiene su temperatura dentro de ciertos rangos, es decir, que no puede salir tan fácilmente. O sea, si sale de su rango de temperatura confort, muchas veces puede enfriarse o puede, digamos, calentarse el cuerpo y puede repercutir directamente en el funcionamiento, el metabolismo de esos animales. Entonces, cuando hay altas temperaturas o bajas temperaturas, en esos países tropicales hay altas temperaturas, tenemos un animal como el Bostaurus que están diseñados genéticamente para retener calor y no para eliminar el calor, entonces sufren muchísimo en la regulación de su metabolismo y hace de que muchas veces estos animales sufran demasiado los embates del ambiente. Cuando nosotros como técnicos tenemos que un panorama de registro de las temperaturas ambientales medias de ese ambiente, entonces tenemos que adaptar un animal, llevar un animal a criar en esos ambientes con cierta característica de adaptación para ese ambiente. Si nosotros no seleccionamos los animales de entrada para el ambiente caluroso, es capaz que nuestra producción se torne un fracaso, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando de un animal de la raza, estamos viendo una raza Orlando, en donde en ambientes calurosos y les cuesta mucho regular su temperatura, son originarios de ambientes más templados o más fríos. Entonces, cuando entran a su ambiente diferente, sale de su temperatura confort y desarrollan cierto tipo de mecanismos regulatorios a los efectos, primero, de salvaguardar su vida y posteriormente tratar de equilibrar su temperatura corporal con respecto al ambiente y así
Más adelante podría ser producción, ¿verdad? Lo primero que hace es regula su temperatura para salvar su vida. Profe, Sí, perdón, interrumpí, pero hay compañeros que están fuera de la clase. no entiendo. Hay compañeros que están afuera queriendo entrar en clase. No están solicitando. Tienen que solicitar. Hola. Hola, Cuando yo, profe, les estoy cuando diciendo yo para que lo hagan. no entiendo qué, Les estoy diciendo para que manden la solicitud. porque cuando yo escucho un ruido de solicitud, un pedido de solicitud, si están viendo la proyección, hago el acceso y luego continúo otra la proyección. Pero ahora no hay ningún pedido. Bueno, vamos a continuar con la proyección. Hay una compañera que está solicitando ahora. No me figura. Bueno, continuando con la clase, entonces estos animales tratan de regular su temperatura de alguna forma. Acá, por ejemplo, está jadeando muchísimo y además está metiéndose en un charco de agua donde en realidad ese charco no debería estar en ese ambiente porque es un ambiente totalmente hostil para la vaca desde el punto de vista de la producción de otros problemas, como en este caso está sumergida prácticamente toda la glándula o la punta de la glándula mamaria, las tetas y son, digamos, causa predisponente importante de mastitis que viene a ser una de las primeras enfermedades que se presentan en los tambos. Entonces, eh, cuando nosotros criemos animales, necesitamos saber si en ambientes tropicales qué tipo de animales vamos a ir criando. Entonces, el cebú o el bos índico es uno de los tipos de animales que más se adaptan a esos ambientes, para ambientes calurosos. Tiene una buena cantidad de pliegue de piel, tiene buena cantidad de glándulas sudoríparas distribuidas en todo el cuerpo y, digamos, tiene incluso una reserva de agua en la parte de la jía. O sea, está totalmente diseñado para que pueda resistir los embates de las altas temperaturas. Además de un animal pigmentado, es decir, tiene melanina en la estructura de la piel. Cuando hablamos de la luz que decía este señor, la luz cómo afecta a la producción animal, bueno, la luz es fundamental, la luz que proviene de los rayos del sol es fundamental para que se produzca, en primer lugar, la fotosíntesis en los vegetales. Esa fotosíntesis hace que se produzca un intercambio importante de moléculas de dióxido de carbono que aprovecha la planta, libera el oxígeno y a la vez hace que se produzca cierto tipo de reservas, especialmente energéticas en las raíces. También sirve de fuente de alimento para justamente estos herbívoros que son, en este caso, los bovinos, rumiantes en general. ¿Qué más de la luz? Bueno, la luz también influye fuertemente en la estimulación vía
óptica a través de los ojos de ciertos tipos de mecanismos o ciertos tipos de glándulas que producen hormonas para que estos animales, por ejemplo, puedan entrar fácilmente en reproducción, fácilmente en celo, o puedan sencillamente activar sus mecanismos hormonales al efecto de producir, por ejemplo, la liberación de óvulos en los mamíferos o la producción de huevos en las aves. Entonces, a medida que la luz impacte positivamente, también muchas veces puede impactar negativamente. Por ejemplo, existen animales de fotoperiodo corto en donde la luz es contraproducente para su reproducción, por ejemplo, en cierto tipo de ovejas o cierto tipo de cabras que necesitan pocas horas de luz en el día para que empiecen a ciclar y entrar en celo. Sin embargo, otros animales como el equino, especialmente la yegua, necesita buena cantidad de luz para que puedan empezar a entrar en celo. Y las aves también, como habíamos dicho. Entonces, ¿cómo afectaría la luz? Bueno, la luz puede afectar a través de, especialmente cuando hablamos de cierto tipo de descomposiciones de la luz, del espectro de la luz, como si fuese está pasando por un prisma, hace que se descomponga en diversos espectros, especialmente cuando estamos hablando del espectro de la luz ultravioleta, hace de que se produzca cierto tipo de radiaciones sumamente dañinos en los animales, especialmente cuando estamos hablando de animales que están despigmentados y que no están adaptados a ambientes bastante calurosos. Entonces, ¿qué es lo que hace la radiación? Sencillamente la radiación quema, la radiación impacta fuertemente, es como si fuese esté permanentemente, es decir, está permanentemente impactando un rayo de sol digamos, un haz de luz caliente, invisible muchas veces, pero que está ahí y está produciendo cierto tipo de quemadura en los animales. Por ejemplo, un efecto que se produce en cierto tipo de animales, esto se llama fotodermitis. El efecto de la luz hizo de que estos animales empiecen a quemarse, ¿sí? Porque no tiene la protección que le había dicho la parte de la melanina. Entonces, estos animales que están despigmentados, que tienen la piel rosada, son animales que necesariamente tenemos que brindarle un ecosistema bastante diferente al ecosistema tropical actual libremente en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Podemos nosotros criar en galpones, podemos criar esto con un pastoreo nocturno, o podemos criar sencillamente digamos, en un recinto controlado, en donde las altas producciones de estos animales se pueden traducir enormemente en ganancias si le colocamos o le brindamos las condiciones adecuadas. Repito, un galpón acondicionado con ventiladores, microclima y comederos con comida permanentemente y agua permanentemente en esos lugares. Entonces pasa del galpón al ordeñe, del ordeñe al galpón, de descanso y de alimentación, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces el mismo recinto. Entonces esos lugares necesitan de mucha inversión de dinero. Entonces, lógicamente, estos animales tienen que redituar en ganancias, en muy buenas ganancias para que el negocio sea rentable. Y cuando llevamos animales a criar en ambientes inhóspitos, ocurre este tipo de acontecimientos en donde este animal no debería haber estado en esos lugares, porque y pone teripe raza y japea. Bueno, no es tanto así, sino y pone teripe, pero ¿será que se va a adaptar a ese ambiente? Bueno, esa es la pregunta que tenemos que hacernos antes de comprar y llevar esa raza. Entonces esta es una raza Charolais que fue llevado a un ambiente donde no es propicio, donde hay mucho calor, y ese calor hizo de que se produzca cierto tipo de quemadura, especialmente cuando estamos hablando de animales que están despigmentados. La despigmentación se observa acá en el morro, en donde los animales pigmentados tienen una coloración negra, acá está totalmente rosada, ¿verdad?
¿eh? Y con cierto tipo de tratamiento, este animal que está acá, aislado y tratado, y posteriormente recuperó digamos, su cuero, estamos hablando de la piel, y luego de a poco el pelo. Pero necesita un ambiente adecuado para este tipo de animales si queremos hacer producción con este tipo de raza y este tipo de animales experimentados. Estas características son bastante heredables, son transmisibles a las descendencias. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es cruzar estos animales con otro toro, ¿verdad? Que tenga una, digamos, la parte superior, dorsolomo, grupa de pelaje negro, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de cómo impacta la temperatura, bueno, proviene directamente del sol. Cuando nosotros estamos hablando de temperatura digamos, los animales deben mantener su temperatura dentro de cierto rango, estamos hablando de 38, 39 centígrados, estos animales. Eh, entonces, muchas veces, cuando está expuesto a alta temperatura, esos animales, si no están adaptados, sencillamente esa parte animal buscan una sombra. Otras veces no tienen sombra y van y se meten en los tajamares. O sea, de alguna u otra forma, ellos tratan de regular su temperatura y los embates que hacen el sol con los rayos solares. ¿Cómo puede impactar el sol en el animal? Puede impactar directamente. Si ustedes se fijan bien, estas líneas son finas o gruesas de acuerdo a cómo impacta. Cuando impacta directamente en el cuerpo, los rayos solares del sol al cuerpo del animal son bastante fuertes, entonces una línea bastante gruesa. Muchas veces esta línea es un poco más fina, el sol va impactando en el suelo desnudo y hace un rebote, y el rebote es lo que digamos, impacta en el animal, especialmente cuando estamos en suelos desnudos o en el corral, por ejemplo, donde hace un calor infernal cuando uno está trabajando. También cuando el impacto de los rayos solares hace en el pasto verde, hay un amortiguamiento en el pasto y el rebote es, digamos, un poco más suave. Y no sé si cuando este impacto del suelo desnudo sería similar a lo que hacen los rayos solares cuando está impactando en el agua y luego del rebote del agua va al individuo y lo produce una especie de quemadura de piel por efecto de la resolana. Entonces, eh, necesariamente tenemos que llevar o criar animales que estén adaptados a los ambientes inhóspitos desde el punto de vista del calor y la radiación. En cuanto a la altitud, este señor Jan-Carl Bosma había dicho de que en su conferencia de que los animales, digamos, pueden criarse a grandes alturas. El hombre siempre quiso colonizar las grandes alturas, había dicho, entonces, pero para hacer pueblos, digamos, para desarrollar los pueblos, allá difícilmente podía hacer crianza de animales de porte grande. Entonces, en las alturas, los que se adaptaban bien eran, los que se adaptan bien hasta ahora son animales de porte pequeño, tipo cabra, tipo oveja, o ganado bastante pequeño, ganado bovino, pero que tiene que cambiar ciertas condiciones, por ejemplo, desde el punto de vista de la adaptación al medio ambiente hostil en cuanto a la falta de oxígeno, necesita adaptarse a esos lugares, por lo tanto, debe cambiar digamos, la hematopoiesis desde el punto de vista de la producción de glóbulos rojos, de duplicar o triplicar sus glóbulos rojos normales a los efectos de que puedan subsistir y puedan adaptarse a las grandes alturas. También había mencionado este autor que los habitantes de esas grandes alturas, especialmente los hombres, había dicho de que son generalmente de talla pequeña, de pecho amplio y que están, digamos, sumamente adaptados a esos ambientes. Y lo citó acá al altiplano peruano y el altiplano
boliviano. También en todo su recorrido, en todo su andar, digamos, desde el punto de vista profesional, en todas las visitas donde se le invitaba a este señor, entonces encontró él un lugar en donde era de mucha altura y donde se podía criar animales de gran porte. Y el único lugar donde encontró en el mundo donde se podía criar animales de gran porte fue en los Alpes suizos, en donde encontró una pradera natural espectacular, con buen desarrollo de los vegetales, y ahí se adaptó una raza de gran porte, bovina, que estamos hablando de del paro suizo. La capacidad tuvo el paro suizo de adaptarse a esos lugares debido a que pudo duplicar tranquilamente su cantidad de glóbulos rojos a esas grandes alturas, y el pasto que había en esas laderas eran muy nutritivos, según la experiencia de este señor. En cuanto a la presión barométrica, la presión atmosférica, esto se mide en hectopascal. Bueno, ¿cómo afecta la presión atmosférica a la producción animal? Decía este señor que en los lugares donde hay alta presión atmosférica, generalmente es un lugar donde llueve mucho. Entonces hay abundancia llueve mucho y hace calor, y hay la presión bastante alta. Hay abundancia de vegetaciones, y acá, por ejemplo, lo cito mucho al Amazonas, pero que digamos que él lo relaciona más bien no solamente con la producción animal, sino lo relaciona con la capacidad de producirse lluvias cuando hay una alta presión. No sé si ustedes suelen pasar por una fábrica. Yo cuando viajo al interior, precisamente a la zona de Villarrica, Calzapá y compañía, cuando vengo en la zona de Teguicuaro, hay una fábrica de azúcar y hay una chimenea. Cuando el humo de la chimenea sale para arriba, así bien hacia arriba, quiere decir que hay poca presión atmosférica. Cuando el humo de la chimenea sale de la boca del tubo de la chimenea de costado, estamos diciendo que hay una alta presión atmosférica, y es muy probable que en pocos días haya una precipitación. Entonces, un indicativo de precipitación fluvial es un indicativo de posible lluvia en pocos días, ¿verdad? Y también decía que en esos lugares donde hay mucha presión atmosférica necesitamos llevar animales, a criar animales de porte medio, y si es posible con un pelaje más entre rojo y blanco. También había dicho de que cuando hablamos de los vientos también tienen, hace su participación negativa en la crianza de los animales. Cuando estamos hablando de cierto tipo de animales en nuestro país, por ejemplo, hablamos del cebú, hablamos del cebú, que es voz índico, y del bos tauro, que son otras razas generalmente carniceras más productivas, tipo Averell Angus. El cebú, generalmente cuando hay un viento, una ventisca con una llovizna, una pertinaz llovizna más viento en el campo del cebú, pega la vuelta y le da a la parte posterior del cuerpo de esa ventisca y deja de comer. En cambio, el Averell Angus sigue comiendo sin problema. Es decir, el cebú ya está sintiendo frío. El cebú, con una temperatura de 10 grados centígrados, 9 grados centígrados, desde el punto de vista del ambiente, está sintiendo frío, y más todavía cuando viene con un viento. Nuestro invierno muchas veces no tenemos frío, pero cuando viene con un viento polar, bueno, eso hace la diferencia. La misma cosa, el cebú en ambientes como los postreros bastante abiertos, en una ventisca con viento, perdón, una lluvia con viento, estamos hablando de una llovizna con viento, hace la diferencia, y eso cebú pega la vuelta, le da la cola, digamos, la parte de la nalga a los vientos, en donde va a impactar con su cuerpo
o sencillamente se van y se refugian en los bosquecillos que están en los alrededores. En cambio, la raza europea sigue comiendo tranquilamente en la pastura. Entonces, es totalmente diferente. Un ambiente hostil para el cebú y un ambiente propicio para el bosque taurus. También había dicho este señor que cuando el lugar de la crianza de los animales se encuentra en las laderas, se encuentra en los litorales, especialmente cerca de los mares, este viento es mucho más predominante y mucho más, impacta más fuertemente, entonces se tiene que llevar a criar en esos lugares animales de gran capacidad de desarrollar pelos a los efectos de proteger su cuerpo y evitar los enfriamientos. Entonces, este es una foto de lo que estoy diciendo. Hace frío, en primer lugar, hace frío y hay viento. Entonces, este animal está súper adaptado, desarrolla pelos fácilmente. Existen, por ejemplo, ciertos tipos de animales como el bos índico que no desarrolla pelos, entonces no se puede adaptar a estos climas bastante inhóspitos desde el punto de vista del frío. También había dicho este señor que hicieron unos experimentos en cuanto al viento en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, donde en una o dos o tres habitaciones, en cada una de ellas se ha puesto, digamos, ventiladores a un grupo de animales bostaurus, ventiladores a otro grupo de animales índicos y ventiladores a otro grupo de animales cruzas. Y encontró que los animales bostaurus y algunas cruzas desarrollaron rápidamente pelos debido al efecto del viento que provenían de esos ventiladores. En cambio, el bos indicus, el cebú, no desarrolló pelo. Entonces, es muy probablemente de que si nosotros traemos o llevamos animales bos índicos en estos ambientes, no van a tener una adaptación que uno pretende y va a tender al fracaso la producción. Entonces, esos conceptos, esas explicaciones son muy valederas porque la gente compra nomás la raza, cree que una raza se puede adaptar en todos los microclimas, en todos los ambientes, pero no es tanto así. Hay razas y tamaño de razas dentro de la raza de los French Core, estamos hablando del tamaño esquelético, que es acorde, tenemos que ir acorde a lo que nosotros pretendemos criar, acorde a lo que tenemos para darle de comer. Si tenemos para darle de comer, no sé, digamos, producimos silo, producimos grano, llevamos un animal grande, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando tenemos escasez de forraje, cuando tenemos escasez de comida, y queremos hacer producción, tenemos que llevar animales de porte pequeño para que pueda mantenerse rápidamente, cubrir sus necesidades de mantenimiento y a la vez después con lo que siga comiendo pueda mantener y llegar a producir, hacer, digamos, una segunda ración de producción. Y también encontró de que en lugares donde hay viento y animales donde están capacitados para desarrollar pelo, estos desarrollan dos tipos de pelo, un pelo más interno y otro pelo externo, y esos pelos, esas capas tienen, digamos, cargas eléctricas, una positiva, otra negativa, y eso hace de que produzca una atracción, entonces esos pelos hace de que formen una barrera protectora al unirse las capas fuertemente por las cargas diferentes, hace que haya una barrera protectora importante para evitar el enfriamiento de esos animales a través del viento, más todavía un viento frío. ¿Verdad? Imagínense, son estudios que se han hecho en los años 60, hace mucho tiempo ya, entonces que hasta ahora sigue vigente. Lógicamente, había dicho que animales enfermos es difícil, con animales enfermos difícilmente de que podamos hacer producción.
este factor, este rayo es fundamental. Si nosotros queremos ser efectivos en la producción, necesitamos criar animales sanos, o si no, no vamos a poder hacer patria, como se dice. Entonces, con este tipo de animales debiluchos, enfermizos, es muy difícil llegar al éxito esperado. Entonces, hay muchas chances de que este ejemplar fallezca con el tiempo. Entonces, para hacer una buena crianza necesitamos animales sanos. Puede llegar a esto fácilmente, incluso cuando hay enfermedades de por medio, no son controlados o no son prevenidos. O no, digamos que no se le hizo una medicina preventiva. Entonces podemos tener cierto tipo de fracasos, como se ve en esta fotografía. Para ello necesitamos nosotros obrar en consecuencia, hacer un calendario sanitario de manejo acorde a las categorías de los animales, de acuerdo al calendario anual. Si cada categoría en el mes tal, qué es lo que le vamos a hacer, qué le vamos a aplicar, qué manejo va a tener ese animal, de acuerdo a un buen calendario sanitario de manejo preestablecido. Eso habla de la capacidad de organización, de la capacidad de producción, de la capacidad del técnico de programar sus actividades a lo largo del año y a lo largo también de varios años. En los ambientes tropicales tenemos los ectoparásitos. El enemigo número uno, así como los cultivos, son las malezas. En los animales son los ectoparásitos, son digamos, el enemigo principal en la producción. Compite fuertemente con, digamos, los diversos registros ponderales. Por ejemplo, estamos hablando de ganancia de peso, producción de leche, producción de lana. Entonces, si tenemos estos parásitos y tiene una oveja de lana, nosotros cosechamos, debemos cosechar la lana con la esquila, es muy probable que tenga sarna, entonces se deteriora totalmente el producto que nosotros queríamos obtener de ese animal. También existen ciertos tipos de estos parásitos chupadores de sangre. Más, también tenemos dentro chupadores de sangre, tenemos que transmiten enfermedades a los animales, actúan como un mecanismo difusor y producen sencillamente estragos en los animales. Lógicamente, controlando estos parásitos, nosotros podemos ser bastante eficientes en la producción. No necesariamente sea estos parásitos como estamos hablando de ciertos tipos ¿cómo le diría? Según la clasificación de los parásitos, puede ser un parásito, una mosca, una sencilla mosca, puede ser una garrapata. Nosotros en nuestro clima, en nuestro ambiente, hablamos, por ejemplo, de ura, una dermatodia hominis, estamos hablando de una miasis forunculosa, o en otros casos hablamos de una bichera, estamos hablando de sencillamente de las larvas que provienen del depósito de huevitos de una mosca que invade las heridas o coloniza las heridas con sus huevos y produce generalmente lo que nosotros conocemos como quereza. En la campaña te voy a decir, doctora, y quereza paiteja y nada de te dice, ella tiene quereza el ombligo de nuestro ternerito recién nacido. Entonces, ¿qué te está diciendo el señor? Que se está por desarrollar las larvas en ese lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos parásitos, hay innumerables estos parásitos que impactan negativamente en la producción. Desde chupadores de sangre estamos hablando, por ejemplo, uno ya dije la garrapata, el otro la hematodia irritant. La Dermatodia irritant es la mosca de los cuernos, famosa mosca de los cuernos. Tiene una mosquita que tiene forma de digamos,
tiene una ala delta, generalmente se ubica en el cuerpo del animal mirando para abajo, ¿verdad? Mirando hacia el suelo. Es bastante chupadora, es bastante molesta y hace que los animales sencillamente pierdan peso, ¿verdad? Luego tenemos los otros tipos acá estamos hablando de la garrapata, ¿no? Entonces, en estas condiciones es difícil, por más espectacular ejemplar que tengamos, desde el punto de vista de la raza, desde el punto de vista de su tener una buena condición corporal, pero está ahí medio infestada de garrapata. Muchas veces la garrapata incluso puede ocultarse en ciertos lugares donde no se está viendo. Acá se ve, pero muchas veces digamos, en la región inguinal, entre la cara externa de la glándula y la cara interna es el muslo, o en la parte anterior, en el sobaco. Muchas veces no se ven estas garrapatas y están presentes y están produciendo pérdidas en los animales. Los endoparásitos, lógicamente, se encuentran dentro del cuerpo. Sencillamente, cuando un animal está muy parasitado, es difícil hacer producir un animal. Manifiestan muchas decepciones. En este caso, un ejemplar que está manifestando los síntomas de una parasitosis intensa, pelo áspero, hirsuto, estamos hablando con digamos, un bajo estado, un estado corporal deplorable. Estamos hablando del estado de carnes, le llamamos acá. Prácticamente está un animal flacón. Incluso acá debajo de la mandíbula está desarrollando, hay un abultamiento que nosotros tocamos y es bastante fluctuante. Se denomina acá el edema submandibular, que es típico de una parasitosis que se ve a simple vista. Acá tenemos otro ejemplo, de nuestro paro suizo, en donde prácticamente la parasitosis está mermando enormemente su productividad, porque en tiempo y forma no se ha tratado, no se ha prevenido su infestación. Y en otros casos tenemos, por ejemplo, sencillamente ya falleció el paciente y dentro del animal, cuando hacemos la necropsia, encontramos miles de parásitos dentro. En este caso estamos hablando de un parásito que se parece al fideo fino, que se encuentra en la tráquea, produce una neumonía fulminante y existe en nuestro país. Y en otro tipo de parásitos que producen una intensa anemia. Este animal es un cabrito en donde, como se ve, está prácticamente la mucosa conjuntiva está como un color papel blanco, una anemia intensa y que está muy próximo, o si no falleció ya, está muy próximo a fallecer. Entonces, es debido a un parásito que se llama el Monchus. Monchus contortus se escribe, Monchus se lee. Bastante chupador de sangre y produce anemia intensa y desencadena la muerte especialmente en animales jóvenes. También había dicho este señor Bosman de que en cuanto al pH del suelo, el pH va de generalmente 1,14, en donde el pH de neutro es 7. Los mejores cultivos, los mejores desempeños de los vegetales generalmente se encuentra alrededor de 7, un poco más, un poco antes, un poco más. Y decía este señor que en los lugares donde hay suelo ácido, generalmente lo que tenemos que hacer es criar animales de porte pequeño, porque los rendimientos de tanto de la pastura como de los cultivos son bastante deficientes. Pero sí en los lugares, en las tierras donde hay un suelo alcalino, de pH neutro alcalino, sí podemos llevar animales de gran porte. Cuando estamos hablando de animales de gran porte, estamos en animales de tipo Brangus, tipo Brahman, ¿verdad?
tiene una buena proporción corporal. Estamos hablando en crianzas naturales, no en crianzas artificiales donde nosotros le tenemos que corregir el pH. No, estamos hablando de suelos naturales en donde también con una correcta observación del ambiente podemos nosotros prácticamente sin hacer un análisis de suelo podemos decir qué tipo de pH está teniendo ese suelo según la vegetación que se presenta. Por ejemplo, en suelos ácidos se presenta mucho esa guayabita, esa guayaba chiquitita que tiene mucha fruta que nadie quiere comer porque es jairo, es bastante agria. Esa guayabita agria, cuando abunda en esos pocheros, o en ese piquete, o en ese terreno, o en esa granja, es muy probable que tengamos suelo ácido. También donde crece mucho la shirka, un vegetal bastante conocido, y también donde crecen mucho los cocoteros, indicativos de suelos ácidos. O sea, la vegetación que está diciendo de qué tipo de suelo está teniendo ese ambiente. En cambio, cuando hablamos de suelos alcalinos, donde hay mucha palma, estamos hablando del Carandaí, indicativo de que es un suelo alcalino. Entonces, suelos con pH ácido, animales pequeños. Suelos con pH medio, estamos hablando neutro, alcalino, animales de gran porte. Los pocheros estoy hablando. También, del punto de la fertilidad, este había dicho el punto del pH del suelo, acá el punto de la fertilidad del suelo estamos diciendo de que es otra connotación, otra característica. Cuando hablamos de fertilidad del suelo, estamos hablando de los suelos que naturalmente pueden tener una buena respuesta para cultivos, especialmente cultivos de renta, en donde la nitrificación del suelo se realiza bastante bien debido a la presencia de cierto tipo de microorganismos. Le llaman también la composición con el sustrato, los microorganismos le llaman también la materia orgánica. Entonces la materia orgánica hace la diferencia de un suelo fértil a un suelo subfértil o a un suelo pobre. Pobre desde el punto de vista de la fertilidad. Y acá quiero compartir con ustedes en una conferencia donde había asistido hace tiempo atrás, donde un ingeniero agrónomo paraguayo había clasificado los suelos desde el punto de vista de su fertilidad, desde el punto de vista de la fertilidad en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y decía que este tipo 4 lo llamaban suelo marginal. Entonces lo clasificó de la siguiente forma: el tipo 1 dice que es aquel suelo desde el punto de vista de la fertilidad donde cuando colocamos, sembramos un cultivo de renta, ya sea maíz, soja, lo que fuera, ese cultivo se desarrolla, crece y se desarrolla espectacularmente con buenos rendimientos, sin ningún tipo de corrección ni enmienda. Y puso de ejemplo en estos suelos los suelos rosados. ¿Saben lo que es un rosado? ¿Escuchan? No, profe, ¿qué es? El monte donde estaba, se cortó el monte, se quemó y quedó ahí, digamos, una parcela y semi quemada con resto de rastrojo, leña quemada, una serie de restos de ese bosque, y eso se denomina rosado. Entonces, dentro del primer tipo de suelo lo colocaba el rosado, ¿verdad? Entonces, en el rosado tiraba una semilla de maíz, crecía espectacularmente y daba su espiga como no sé qué, ¿verdad? Con el tiempo, lógicamente, eso se iban agotando la parte porque tenía mucha materia orgánica, las hojarascas del monte, formaban un componente orgánico que se denomina mantillo. Y ese mantillo ha hecho de que ese suelo que era del monte sea bastante fértil.
Bueno, a eso le puso como tipo 1. Decía también después que el suelo tipo 2 es aquel suelo en donde para que se desarrolle y sea rentable un cultivo, se desarrolle, sea, como se dice, con buen rendimiento de un cultivo de renta, necesariamente debe hacer algún tipo de retoque, ya sea de corrección o enmienda. Algo tenía que hacerse para que pueda producirse espectacularmente. Ya necesitaba algo de un retoque. Después decía este ingeniero que el suelo tipo 3 es aquel suelo que para que se produzca un cultivo de renta eficientemente necesitaba sí o sí hacerse corrección y enmienda. Corrección estamos hablando de ponerle cal agrícola, ¿verdad? Y enmienda, podemos decirle una fertilización química, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O colocar materia orgánica para mejorar la estructura del suelo, como allí, ¿no? Y la última clasificación, el suelo marginal, lo llamó en aquel suelo donde ni con corrección ni enmienda no se produce eficientemente un cultivo de renta. Se produce, pero no se produce eficientemente. ¿Ya? Naturalmente no se produce bien. Entonces, ni con corrección ni enmienda no se produce bien. Y sobre estos suelos son los que se desarrollan, sobre el suelo tipo 4 o marginal, son en nuestro país al menos, son que se desarrolla mayoritariamente la producción ganadera. Entonces, ahora, ¿por qué estamos diciendo? ¿Por qué creen ustedes que sobre los suelos marginales hacemos la producción ganadera, especialmente la parte extensiva? ¿Por qué creen eso? Hola. Porque es la más barata. Sencillamente, los suelos productivos tipo Canindeyú, Pedro Juan, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, los suelos rojos son los suelos súper productivos y desde el punto de vista de esta estructura, igual la mayoría son suelos rojos, donde la roca madre es el basalto. Entonces, son las zonas más productivas, son las zonas graníferas de nuestro país. Entonces, ahí una hectárea cuesta un monto, y en el Chaco o en Misiones o en la zona de Cordillera o en la zona de Paraguarí o en la zona de Ñembocú, los suelos más pobres o marginales, una hectárea sale otro monto mucho más barato. De dinero estoy hablando. Y en cuanto a la lluvia y humedad, indiscutiblemente en los lugares donde hay mayor regularidad de producción de agua, estamos hablando de lluvia, son los lugares más propicios para hacer cualquier tipo de emprendimiento productivo, ya sea vegetal o animal. Estamos mirando nosotros nuestro mapa de pluviometría, vemos que esta parte más oscura, en donde llueve generalmente más, estamos hablando justamente de la zona de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, estamos hablando de la parte de Itapúa y parte también acá le agarra una colita a Misión. Le agarra la casa para una parte, creo que engloba otros departamentos más. Entonces, esos lugares son donde más llueve en el año. Estamos hablando de milímetros anuales. Esto hace referencia a que si está lloviendo en esta zona 1700 milímetros, está lloviendo
Si 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado, está diciendo que acá llueve en el año 1.700 litros de agua por metro cuadrado, ¿no? Imagínense la cantidad que está lloviendo. Y eso hace la diferencia. Entonces, si estamos subiendo más hacia el norte, vamos a la región occidental y partimos el Chaco acá en el medio mismo, vemos que hay un pedazo hacia arriba, otro pedazo hacia el Pilcomayo, uno hacia el río Paraguay y otro hacia el río Pilcomayo. Y vemos también de que a partir de la mitad del Chaco hacia el norte, sería noroeste, es el pedazo bastante grande donde prácticamente llueve poco a lo largo del año. Y estamos diciendo está lloviendo entre 800, 600, 500 milímetros anuales, que realmente es poco y tenemos que saber administrar el agua en esos lugares. Entonces, en la medida que dispongamos de agua, el agua es vida, entonces en la medida que dispongamos de agua vamos a ser mucho más productivos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una preguntita con respecto a lo que es a la parte de Alto Paraguay. Por eso es lo que en Alto Paraguay más se usa el pampa chaqueño. O sea, por la parte de la carencia casi de agua y por el clima más árido, por así decirlo. Sí, puede ser. Si ustedes miran el mapa, bueno, esto es lo que se tradujo como un gráfico dentro del mapa a lo largo de años de estudio. Pero como nuestro ambiente es bastante cambiante, ¿será que se está comportando así como muestra este mapa? Esa otra pregunta. Este slide, digamos, esta fotografía ya es de muchos años anteriores. Entonces, nuestro clima es variable y por ello es muy importante que nosotros cuando tengamos chance o cuando tengamos la oportunidad de ser administradores o estamos trabajando en un establecimiento ganadero o en cualquier tipo de establecimiento, sepamos cuánto de agua cae al año a través de un pluviómetro. Podemos colocar en un punto estratégico ahí cerca de la casa nomás para que nosotros podamos hacer las lecturas diarias y hacer nuestras curvas de milímetros mensuales, o sea, mensuales generalmente. Y al final sacamos año a año cuánto llovió este año, cuánto llovió el año pasado, cuánto llovió. Entonces hacemos una curva de caída de agua y de acuerdo a ello podemos ir planificando los próximos años si tenemos cultivos o si tenemos ciertos tipos de manejos de animales, especialmente pensando en la prevención y la producción de comida, de pastura, o si queremos hacer un cultivo para ensilaje, ¿verdad? Entonces, abrimos un poco el abanico ahí y decimos, a la pucha, el año pasado llovió tanto, el año antepasado llovió tanto. Este año, entonces, se hace una proyección de agua o de lluvia y en base a eso podemos programando las diversas actividades dentro del establecimiento. ¿Hacemos o no hacemos? Hay establecimientos que hacen. Hay muchos más que no llevan a estos registros. Bueno. Otra preguntita, profe. Sí. Con respecto, yo realmente no sé mucho ya la parte de cómo es la lechería acá en Paraguay, pero, o sea, la lechería conviene más tener en la parte región oriental, o sea, por lo que veo acá, o sea, por el tema del calor y esas cosas. O hay muchas lecherías también en el Chaco. Sé que están ahí los menonitas, obviamente, ¿verdad? Pero... Muy buena pregunta. Cuando nosotros hacemos producción, podemos hacer en cualquier ambiente, solamente que en un ambiente mucho más barato, en otro ambiente mucho más caro. Ahora, cuando tenemos ciertos tipos de facilidades para hacer producción barata, no llevar una super vaca que produzca 60 litros por día y llevar al Chaco y no se te adapte y se te muera.
Pero sí esa super vaca se puede colocar acá en la región oriental, en donde tengamos todos los, como decir, tengamos el forraje, tengamos el suelo, tengamos el agua, tengamos los galpones y los cuidados necesarios. Podemos nosotros hacer con esa super vaca en el Chaco también, pero el costo es bastante diferente. Entonces lo que podemos también encarar en una especie de producción extensiva, semi-extensiva, haciendo cruces. Llevamos animales cruzas o llevamos un tipo, sencillamente como diría, un girolando en esa zona y hacemos pastoreo directo. Entonces que te produzca 20 litros con forraje, o sea, 20 litros con balanceado, o te produzca un 10 litros a pasto, mucho más barato. Entonces hay que poner un poco eso en la balanza y ver si me conviene producir a un costo casi cero desde el punto de la alimentación, estoy hablando, o a un costo bastante, digamos, que hace cierto tipo de erogaciones de tu bolsillo para que mantenga una producción que vos querés estar produciendo, ¿verdad? Un nivel. Entonces, muchas veces te conviene producir ese 10 litros, 8 litros a campo, que ese 20 litros comprando balanceado, comprando suplementaciones que muchas veces vas a tener que llevar en tu camioneta, en el camión, va a ser otra vez cierto tipo de costo de flete. Entonces, eso nosotros tenemos que poner en la balanza. ¿Será que me conviene producir a pasto o me conviene producir, digamos, con la compra de balanceado? Bueno, eso los diversos estudios económicos van a descifrar. Pero generalmente lo que más se hace es llevar animales o criar los propios animales en ese ambiente para que de chiquititos se vayan aclimatando a los efectos de que cuando llega a su vida productiva sea bastante eficiente. Eso también se hace, una tropicalización se llama eso. Entonces, es una opción, una opción. Las opciones están, ustedes tienen que optar por una de ellas y pueden hacer las cosas también y comparen, ¿vale? Todo depende del inversor, todo depende del patrón. Y lógicamente va a depender del mercado, del lugar donde voy a vender ese producto final y al precio que yo quiero vender. Si a regalar el producto, a lo mejor no, ningún tipo de producción lo va a andar, ¿verdad? Pero si por lo menos tiene el precio de venta final de ese producto que esté acorde a lo que más o menos pretendía de entrada, ahí sí, ¿ya? Ahí van a cerrar los números, como se dice. Y, o sea, hablando de la parte, ¿cómo se dice? Económica, otra vez te pregunto si, ponele, tengo o sea, pensando que va a haber una lechería en Misiones, ¿verdad? Y bueno, produzco toda mi cantidad de leche, poner que produzco al mes, tengo 170 lecheras Holstein, Sí. hablando, y produzco, no sé, puedo llegar a producir como 5.000 litros, creo. Sí que se ordeña 2 veces al día. ¿Vos tenés eso ahí? No, te estoy poniendo una idea. Sí, sí, sí. Y por los grandes mercados de lechería están todos en el Chaco, o sea, tenés que pagar el flete para llevar hasta allá, o sea, que al final el precio va a ser estúpido. Sí, sí. El Chaco y también las cuencas lecheras generalmente trabajan en cooperativas, se están cooperativizando. Los trabajos rurales, individuales, muchas veces son mucho más, no muchas veces, siempre son mucho más jodidos, ¿verdad? Desde el punto de vista del mantenimiento de la producción, tenemos que luchar el día a día. Pero cuando estamos cooperativizados, es decir, ya sabemos ya que va a comprar la cooperativa nuestro producto a un precio que ya está estipulado por la cooperativa y que la misma cooperativa te va a proveer de los insumos para producir. Muchas veces nos adaptamos a esas reglas de juego, pero aseguramos de que nuestra producción va a ir viento en popa, ¿no? Porque va a cerrar el ciclo.
de producción y comercialización, ¿verdad? A veces producimos y tenemos que hacer queso porque no tuvimos cliente para vender como leche fluida. Diferente es vender leche fluida a 4.000 litros, si estamos hablando de producciones individuales, y leche en forma de queso, que vas a vender el queso a 20.000, 25.000 el kilo, que son más o menos 10 litros de leche más mano de obra. Hay que ver cuánto te salió hacer un kilo de queso. Y si vendes 10 litros a 2.500, estamos hablando de 25.000. Bueno, sin embargo, si vendes leche fluida, se tiene un margen de ganancia un poco más interesante, ¿verdad? Entonces, eso entra a tallar dentro de un proyecto productivo. Generalmente los emprendimientos productivos tienen que hacerse en base a proyectos productivos y luego desarrollar el proyecto, ¿verdad? Entonces el estudio de mercado me dice, ¿dónde voy a colocar el producto final? Con encuestas, con entrevistas, con levantamiento de datos reales de centros como el Banco Central, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como el Banco Fomento. Es decir, Crédito Agrícola también tiene algunos informes, pero si el leche, por ejemplo, ¿cómo se llama? Capailax, entonces tiene ciertos informes, tiene ciertos registros que sirven para ir proyectando, hacer un libro, hacer un cuaderno, hacer un libro, hacer anotaciones, hacer un proyecto bien definido. Para ver si va a tener o no ganancia o va a redituar en cierta rentabilidad esa inversión. Porque lo que nosotros, en definitiva, ya Cochilaver, lo que hacemos es meter plata como inversión para ganar dinero, ¿verdad? O sea, que nos retorne más dinero de lo que invertimos en ese proyecto. Si metemos dinero y ese dinero se diluye y no retorna, bueno, eso es pérdida. Entonces, a eso nosotros no tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a que retorne y que genere ganancias, y no solamente ganancias, sino también genere puestos de trabajo. Entonces, hace que la sociedad, el entorno de esa sociedad donde uno está trabajando, también progrese, ¿verdad? Entonces, si progresa el productor, progresa el ayudante, progresa el hijo del ayudante, y puede ir a una escuela o puede ir a una facultad más adelante. O sea, todo va en cadena, ¿verdad? Entonces, ese aspecto tenemos que mirar como técnicos, que estamos desarrollando el país con el esfuerzo, con el trabajo, con la inversión, con la capacitación que ustedes están haciendo. Está escuchándole a un profesor acá a través de una pantalla, se están capacitando, y el día de mañana o hoy o el momento que fue, si intercambian ideas, salen muchas novedades importantes. Entonces, que se puede capitalizar el día de mañana en el día a día, en el trabajo, en la profesión. Profe, Dime. hablando un poco del tema de nutrición que tocaste también, Sí. ¿cuál sería, por ejemplo, el efecto que tendría, bueno, en el caso que esté haciendo un confinamiento, ¿verdad? Sí. Le estaría dando voluminoso y Sí. balanceado, ¿verdad? Sí. Pero mi voluminoso sería un pasto de corte y ya está muy encañado. Sí. Y meto en picadora, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál sería su efecto, por ejemplo, en la parte intestinal, ruminal, que tendría ese pasto muy encañado sobre el animal, por ejemplo? Puede tener muchos efectos. La mayoría son efectos negativos. Uno, cuando está encañado pierde su valor nutritivo. Si estamos diciendo que necesita, no sé, por poner un número, 40% de 40% de materia seca, va a 80% de materia seca, ¿verdad? O sea, lo que le da es algo, le da una viruta. Ahora, si dentro de esa materia seca se encuentran los nutrientes necesarios, tiene cierta cantidad de proteína,
cierta cantidad de energía, cierta cantidad de minerales. Entonces, ahí sí tu forraje está supliendo las necesidades que tiene ese animal. Por eso hay un punto Coca-Cola. Yo te voy a hablar de una pastura que es el pasto elefante Camerún. ¿Sí? El pasto elefante Camerún, digamos, a 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m al suelo, ¿sí? Es el cortidia, donde sus nutrientes están hambrena luego, ¿verdad? Pero cuando pasa eso a 1,60 m, a 1,70 m de altura, aumenta la cantidad de masa forrajera, pero disminuye su concentración de nutrientes. Entonces, lo que más se hace es se equilibra. Nosotros queremos masa forrajera y queremos también buena cantidad de nutrientes, por lo menos no intermedio. Entonces, lo que hacemos es miramos cuando se seca las primeras hojas de abajo, es el momento de cortar. Y eso lleva más o menos 1,70 m de altura, con un pasto elefante bastante bien abonado, bastante bien cuidado, ¿verdad? Entonces hay masa forrajera que es digestible, ¿sí? Y a la vez tiene un tenor de energía y de proteína, digamos, acorde a lo que se espera de ese forraje. Y a la vez el animal alza bastante bien. Ese es otro punto de vista. Justamente cuando vos decís está encañado, ve tu batea, si alza, genial. ¿Sí? La lectura de batea te va a decir si ese forraje está más o menos es bueno o es malo. Si es malo, generalmente va a tener un forraje, tu comedero va a estar cargado todavía o no va a comer del todo. Sí, no van a tocar. Entonces, me explico. Entonces, cuando nosotros hablamos pero ante la necesidad, ese es otro tema. Ante la necesidad, Exacto, digamos que no hay otra opción, ¿verdad? y claro, Eso entonces y no hay tenemos otra. que darle, pero pierde sus nutrientes, también se enlentece el tránsito dentro del tubo digestivo y muchas veces porque pues le tiene que digerir a través de microorganismos dentro del rumen, puede producir un atascamiento por el enlentecimiento dentro del tubo digestivo y produce un empaste, por ejemplo. ¿Sí? Distiende el rumen y produce, digamos, un empastamiento, le llaman una enfermedad, que el animal no puede defecar y está trancada la vaca, se tranca todo. ¿Sí? Entonces, ese efecto puede producir. O sea, se le nota lo hinchado al animal, profe. Los forrajes toscos, generalmente hay un abombamiento. Si miramos de atrás a la vaca, del lado izquierdo, en la parte de abajo del lado izquierdo, cuadrante inferior izquierdo. ¿Sí? Y nosotros ahí palpamos, metemos el puño, hacemos una presión de ese lado con el puño y deja un hoyo, está bastante empastado. Entonces, esas son las posibles consecuencias que se puede tener. Pero si nosotros molinamos bien y mezclamos con otro tipo de forraje si se tiene y, digamos, disponemos de buena agua en el piquete o en el bebedero, puede que ese tránsito, digamos, ese atascamiento no se produzca. Estamos en época crítica de forraje, hay que ser sincero. Generalmente el invierno se seca todos los forrajes, se comen lo que se encuentra y muchas veces se produce ese tipo de problemas en los animales. Pero de hecho, si estamos hablando de un engorde, ¿cómo le voy a decir? El registro ponderal, el aumento de peso esperado no va a compensar, no va a ganar el peso que uno pretende. Tienes que compensar con algún tipo de otros ingredientes, como lanzar una mezcla especial o unos residuos industriales que puedan tener ahí. Hacer una reformulación y le suplementas con eso, ¿verdad? Exacto, para suplir lo que sería la carga nutricional ¿Cómo? del pasto pobre. Para suplir su carga nutricional. Claro. Cuando hablamos de un engorde intensivo,
no ganar 1.7, 1.8 kilos por día, no es negocio. Es mi punto de vista. ¿Y qué te implica eso? Tener buena genética en primer lugar, que está engordando. Y en segundo lugar, buen forraje, buen manejo. Buen manejo del comedero, buena lectura de batea, buenos momentos de distribución de forraje, que ese forraje sea lo mismo todos los días, es nada importante. No, le doy, vamos a poner un ejemplo burdo, hoy le di cocción y mañana le doy uso de leche, o al revés, sale, cámbiale. Entonces, los microorganismos del rumen se vuelven locura. Entonces, tiene que cambiarse, tiene que adaptarse a los nuevos ingredientes de forraje. Por eso la adaptación de los rumiantes en la alimentación es bastante importante. Y esa adaptación, por lo general, la lleva entre 10 a 15 días más o menos en el cambio de una dieta a otra. Gracias, profesor. No, por favor. Y bueno, para entrar un poquito, cuando hablamos de este ambiente, ¿vieron acá la rueda? ¿Se ve? Sí, señor. Es redonda, ¿verdad? Bastante redonda. Cuando todos los rayos, todos los factores ambientales están en equilibrio, o sea, no le están afectando al animal. Este animal que se colocó dentro de la producción está bastante acorde a lo que recibe de nutrición, a la temperatura ambiente, a la luz, a la radiación, está bastante bien adaptado. Entonces ese ambiente es bastante redondito y la producción puede girar sobre este eje que es el hombre tranquilamente. Tranquilamente gira, hay producción espectacular cuando todo está en equilibrio. Y decía este señor Bowman, cuando uno de estos factores está en desequilibrio, vamos a suponer que no tiene la buena nutrición, entonces esta parte redondeada acá de la llanta de la rueda se va a aplastar, no va a ser más redondeada, sino va a ser recta así, y va a tener ya un primer problema. Además, tenemos animales que le afecta la temperatura, entonces más aplastada va a estar esta parte redondeada. Entonces se va a ir trabando el giro sobre este eje del hombre, la producción debido a que hay fallas en el ambiente animal. Entonces, cuando el ambiente animal está bastante equilibrado, especialmente a través de sus factores, de los factores que acabamos de hablar, este ambiente es bastante equilibrado y el animal desarrolla todas sus potencialidades productivas y reproductivas. Bueno. También así se puede clasificar los climas, están determinados por la humedad relativa a la temperatura ambiente. Tenemos, por ejemplo, 4 tipos de clima: un clima templado, un clima tropical, un clima polar y un clima subtropical. Y según un autor, la humedad relativa del ambiente y la temperatura del ambiente determinan los climas. Acá, por ejemplo, dice que la humedad relativa alta, mayor en el año, estamos hablando, en promedio mayor a 60%, pero con temperatura ambiental promedio anual fría, pero mayor a 10 grados centígrados, habla de un clima templado. Es un clima templado. Esa zona donde se encuentra eso es de clima templado. Y los lugares donde hay humedad relativa alta, mayor siempre a 60% anual, y la temperatura ambiente es calurosa, mayor en promedio anual a 18 grados centígrados, ese ambiente es de clima tropical. O sea, área es de clima tropical. También decía que en los lugares donde hay humedad relativa baja,
menor a 40% a lo largo del año, promedio anual, pero la temperatura ambiente es fría y su temperatura anual promedio es menor a 1 grado centígrado. Ese es una región de clima polar. Y así también la humedad relativa baja, menor a 40%, pero la temperatura ambiente es calurosa, en promedio mayor a 18 grados centígrados, anualmente hablando. Es de clima subtropical y sobre este tipo de clima está asentado nuestro país. Nuestro país tiene estas características: humedad relativa baja, menor al 40%, con un clima de temperatura media anual de mayor a 18 grados por ciento. Estamos asentados con una región subtropical. Esta clasificación es otro autor, según Köppen, otro autor, que clasificó los climas así en medio directo nomás, ¿verdad? Tropical, subtropical, templado y polar, de acuerdo a la temperatura promedio anual nomás. Estamos hablando de tropical mayor a 18 grados centígrados, subtropical menor a 18 grados centígrados, templado mayor a 10 grados centígrados y polar menor a 1 grado centígrado. En cuanto a las oscilaciones fisiológicas del clima confort, todos los animales, nosotros mismos también, tenemos nuestro clima confort, tenemos ese ambiente en donde nosotros nos sentimos cómodos, y si salimos a un ambiente, ya sea para uno u otro lado, para el calor o para el frío, entonces tenemos que desarrollar cierto tipo de mecanismos para regular nuestra temperatura dentro de ciertos parámetros preestablecidos para los individuos homeotermos, ¿no? Así tenemos un grupo de animales, hay muchos otros animales, pero que en este grupo tenemos el bovino europeo, tenemos el Bos Taurus, que su clima confort es de 18 a 24 grados centígrados. Dentro de este rango se maneja espectacularmente, no siente frío ni calor, como se dice, pero cuando se aleja de ello, ya resiente. La misma cosa, los bovinos cebuinos va entre 20 a 28 grados su clima confort, espectacular. Se sale hacia la parte calurosa o sale hacia la parte fría, entonces tiene que desarrollar sus mecanismos regulatorios de adaptación a esos cambios. Y así tenemos una serie de animales, digamos, clima confort animales: capino 13 a 21, conejo 15 a 20, perro 20 a 26, paloma 24 a 48, canario, por ejemplo, 34 a 36, por su rango de temperatura. Y esto es lo que nosotros habíamos discutido en la clase anterior. Un autor denominado, un sostenista denominado Brody, había estudiado especialmente cómo los animales se adaptaban a diferentes cambios de temperatura, y diagramó un esquema, dibujó un esquema. ¿Se ve este dibujo? Se ve, ¿no? Hola. Bueno, en base a al dibujo del esquema de Brody, entonces en esta línea donde está el punto A, ¿sí? Entonces esa es la parte que divide la parte fría de la parte caliente
de ese ambiente en el esquema de Brody. Entonces, si miramos acá, vemos que la parte fría tiene mayor tamaño dentro del esquema, mayor espacio, ¿sí? En cambio, la parte caliente hay menor espacio dentro del esquema de Brody. Entonces, sencillamente comparó dos grupos de animales, los bovinos europeos y los indianos OCU, y como se ve acá, este punto A es digamos, el clima confort, es decir, digamos, de termoneutralidad, que va entre los puntos B y B'. En todo este espacio que vemos donde está esta flechita, estos animales europeos y CU no sienten frío ni calor. Es su ambiente, digamos, propicio. Digamos, estamos hablando de su clima confort. Y cuando sale de ese su clima confort, como ustedes están viendo acá en el europeo, ese clima confort va del, digamos, 1 grado centígrado hasta los 16 grados centígrados. Estamos hablando de un rango de 15 puntos de grado, ¿verdad? Estamos hablando de 1 a 16 grados centígrados de temperatura. Esos bovinos europeos prácticamente son fácilmente adaptables a ese ambiente. Si miramos el Cebú, no es tanto así. Vean que está a partir de 10 grados centígrados y 27 grados centígrados, es su, digamos, su clima confort. Y si se desplaza hacia la izquierda, hacia la parte del frío, estarían 9, 8, 7. Y vemos que acá, a partir del 10, llegando ya hacia el 7, hacia el 9, esos animales ya están saliendo de su clima confort y ya van a empezar a sentir frío. En pocas palabras, el europeo se adapta mejor al frío porque, digamos, puede soportar todavía entre 0 y 1 grado centígrados tranquilamente, mientras el cebú con 10 grados centígrados ya está sintiendo frío. El efecto opuesto ocurre con los europeos cuando vamos a la parte calurosa. Entonces el europeo a 16 grados centígrados, pasando 16 para arriba, ya empieza, digamos, el ganado europeo a poder sentir calor, ¿sí? Sin embargo, el ganado cebú a los 27 grados centígrados y muchas veces incluso con más grados centígrados hacia la parte calurosa, 32 grados tranquilante, puede adaptarse a ese ambiente. Entonces, en pocas palabras, el europeo está diseñado para retener calor y adaptarse a los ambientes fríos, y el cebú está diseñado genéticamente para eliminar calor y adaptarse a los ambientes calurosos. ¿Qué es lo que pasa cuando un animal está saliendo de su temperatura confort? Es decir, hace frío y va desplazándose hacia la parte fría, de B' pasa a C'. Es decir, acá el ganado europeo hizo digamos, a temperatura por debajo de 0. Lo primero que hace ese animal es comer más, ¿verdad? Empieza a comer más. A los efectos de aumentar su metabolismo para que pueda regular su temperatura corporal, mantener el calor corporal. Llegó acá, empezó a comer más. Luego, cuando pasa a un ambiente mucho más frío, desarrolla otros mecanismos regulatorios que hacen de que ese animal tiendan a mantener su temperatura corporal, y si con ese comer más no solucionó su problema, entonces desarrolla otro mecanismo regulatorio que se denomina escalofrío, al empezar a temblar, empiezan a, digamos,
elevar al máximo su metabolismo corporal a los efectos de producir calor, y si con ese mecanismo no, digamos, desarrolla toda su, digamos, su capacidad de regular su metabolismo y llega a este punto de prima, ¿sí? Llega a este punto, acá se produce lo que se conoce como la cima metabólica. Si con esa máxima capacidad del metabolismo, de desarrollo del metabolismo, ese animal no puede regular su temperatura, no puede calentarse aún, ese animal no puede mantener dentro de los rangos su temperatura corporal, viene en picada, cae en picada, va enfriándose más, enfriándose más, enfriándose más, y llega al punto de prima donde ese animal muere por hipotermia. Entonces, esto es lo que explica el esquema de Broglie. Desde el punto de vista del frío, desde el punto de vista del calor, ¿qué hacen los animales? Desde el punto de vista del frío, lo primero que hace es comer más. Lo segundo es que se desarrolla normalmente ciertos mecanismos regulatorios como, digamos, cierto tipo de temblores o contracciones musculares a los efectos de generar calor corporal. Y hasta llegar a una cima metabólica, hasta donde desarrolla su máximo esplendor de metabolismo, de donde su maquinaria orgánica pone prácticamente todo en funcionamiento. Si con eso no regula su temperatura corporal, le sobrepasa esa capacidad y entra en picada y se enfría y entra en hipotermia y fallece. A esto se denomina fracaso. Ese animal no pudo adaptarse a ese ambiente porque en primer lugar el ambiente fue hostil y ese animal no estuvo preparado para regular su temperatura corporal con sus mecanismos metabólicos que posee. Y si ven usted esta comparación, a partir del 0 para abajo recién el animal empieza a comer más en el frío para regular su temperatura. En el CU muchas veces ya ocurre con 10 grados centígrados, come más, después ya deja de comer y más o menos a lo mejor no llega a su cima metabólica. Por acá nomás ya ese CU a lo mejor ya se está enfriando demasiado y no se adapta a ese ambiente y se enfría todo y entra en hipotermia y puede fallecer ya en C' o entre C' y D' a este punto. O sea, no le da chance ni desarrollar digamos, su máximo esplendor. Su cima metabólica estaría por acá, no como acá en el ganado europeo. En cambio, desde el punto de vista del calor que está hacia acá, cuando el animal sale de su temperatura de confort de D va de D a C, lo primero que hace ese animal para tratar de regular su temperatura corporal es que deja de comer. Totalmente lo contrario. En el frío comía más. Acá deja de comer. Busca una sombra, si es que hay, ¿ya? Se rebuscan las aguadas, si es que hay, ¿ya? Y lo segundo que hace, si hace mucho más calor, trata de desarrollar otros mecanismos, empieza a aumentar su temperatura, sus respiraciones, y empieza a jadear, empieza a respirar más veces a los efectos de eliminar moléculas de calor del cuerpo con el aire expirado. Entonces, si con eso no llega a regular su temperatura, puede desarrollar otros mecanismos regulatorios como sudoraciones, empieza a sudar. Si con eso no llega a regular su temperatura, estamos hablando jadeo, en el jadeo también hay, digamos, babeo, eliminación de baba, de saliva por la boca, y eso hace que también elimine moléculas de calor. Luego viene la parte de sudoraciones, si es que presentas glándulas sudoríparas, y puede regular tranquilamente su temperatura confort y su temperatura corporal y adaptarse a una temperatura confort que él mismo produjo
con su metabolismo. En otras ocasiones es superado por el ambiente y entra en un cuadro de hipertermia tal, ¿no?, que ese animal empieza a acalorarse, y si no tiene la chance regular de bajar esa temperatura corporal, entonces puede fallecer, especialmente en los animales europeos. Entonces, este dibujito explica muchas pérdidas animales en el invierno, especialmente, no sé si este año hubo reporte con estas heladas que vinieron, pero en años anteriores vieron muchos animales, especialmente de características indianas o cebú, que murieron por el frío. Y muchos ovinos deslanados de la raza Santa Inés que también murieron por el frío, por no poder regular su temperatura corporal, porque salieron del punto A, que es la termoneutralidad o su temperatura confort, y los mecanismos regulatorios no fueron tan eficientes para poder regular su temperatura dentro de ciertos rangos preestablecidos. Estamos hablando de 38, 39 grados en el bovino, 38, 39.5 grados en el ovino, 38, 39.9 en el caprino, por ejemplo. Entonces, estas explicaciones que están acá, lo que le acabamos de decir. Y cuando tenemos nosotros ciertos microclimas, entonces ese individuo debe ser capaz de adaptarse a ese clima. No microclimas, ciertos climas, estamos hablando de ciertas áreas donde hay clima bastante pesado del punto de vista del frío, como se ve acá, o cuando mira un poquito la adaptación de esos animales en estos ambientes donde son bastante inhóspitos. Acá un cebú ni puede soñar estar en este ambiente. Cierto tipo de raza sí, ¿verdad? Y cuando hablamos de la parte calurosa, lo que explicamos hace rato, por ejemplo, cuando hay mucha temperatura, este es un ambiente, estamos hablando del punto A, en donde los animales cebú están en su temperatura confort, está bastante calmo, bastante, manifiestan todas sus potencialidades productivas y reproductivas, están, digamos, muy contentos dentro de ese ambiente. Pero en ciertos momentos, cuando por algún motivo no solamente puede regular su temperatura, sino no consigue, digamos, ciertos alimentos para poder metabolizarlos y a la vez ayudar a regular su temperatura, se complica el caso. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que va a comer? Entonces, gran parte de la ayuda también tiene que provenir un poco del hombre, ¿verdad?, brindándole lo mínimo que necesite para que ese animal pueda regular su temperatura dentro de un ambiente dado. Y en base a eso, entonces vamos a hablar de lo que viene a ser la aclimatación. Sencillamente, la aclimatación viene a ser en un conjunto, viene a ser un proceso que debe experimentar todo animal que es trasladado de un medio diferente al de su origen. Ese proceso mediante el cual un animal, digamos, se lleva de un lugar a otro y es donde explora su ambiente y pasa a otro ambiente diferente. Digamos, si pudo adaptarse a su nuevo ambiente, es una cosa. Si tuvo dificultades pudo adaptar a ese ambiente sin problema, es una cosa. Si pudo adaptarse a ese ambiente con cierto tipo de dificultades, es otra cosa. Si se adaptó al ambiente y hubo muchas pérdidas de producción, y especialmente en la parte productiva y reproductiva, pero se adaptó a ese ambiente, es otra cosa.
Y si se mudó de un lugar a otro y no pudo adaptarse al nuevo ambiente y falleció, es otra cosa. Entonces, eso vamos a hablar acá. Entonces, tenemos que hablar de tipos de aclimatación. Tenemos una aclimatación positiva y una aclimatación negativa, en donde la aclimatación positiva es cuando los animales que fueron trasladados del lugar origen al lugar destino mantienen o incrementan la capacidad productiva original. Entonces, esa mudanza es positiva, esa aclimatación es positiva. Entonces, acá hay dos clasificaciones de vuelta. Una se llama naturalización, cuando el ambiente de origen es muy similar al ambiente destino, y lo que acá prácticamente se hizo es un proceso muy similar, un cambio de domicilio, un cambio de lugar, más directamente, donde vino de un ambiente subtropical, se fue a un ambiente subtropical, vino de un ambiente con pastura natural, se fue a un ambiente con pastura natural, vino un ambiente con pastura artificial de gatón pani, se fue a otro ambiente subtropical con gatón pani. Entonces prácticamente hizo un cambio de domicilio nomás, y eso se denomina naturalización, porque naturalmente se realizó esa aclimatación. O sea, el animal no sufrió nada de nada, prácticamente no se resintió en su crecimiento y reproducción. Ahora, cuando la aclimatación es positiva, pero mantienen siempre o incrementan su capacidad de producción original y procede de clima distinto, acá procedieron de climas similares, acá proceden de climas distintos. Vamos a suponer que queremos llevar un animal de la región de Encarnación a la región del Chaco. Entonces, son totalmente diferentes los lugares. Y cuando llevamos al Chaco y ese animal se adapta, hace un esfuerzo de adaptación, parte de ese animal, y no sufre en su crecimiento y su reproducción, manifiesta toda su potencialidad productiva y reproductiva, se dice que ahí sí hubo una aclimatación absoluta, porque el animal se esforzó en adaptarse a su nuevo ambiente. Entonces, acá procedió de climas diferentes, o digamos de un ecosistema diferente. Acá procedió de un ecosistema similar con manejos diferentes, con manejos similares. Entonces, esas dos diferenciaciones podemos hacer dentro de la aclimatación positiva. También tenemos la aclimatación negativa, la otra clasificación, es donde por el proceso de cambio de un lugar origen a un lugar destino, se pierde la capacidad fisiológica, está un poco alterada, hay disminución de la actitud productiva. Aquí se tiene dos tipos de clasificaciones. Cuando los animales bajan, merman, tras largos periodos de adecuación, su capacidad fisiológica y su actitud productiva, y hay retardo en el crecimiento, en la fertilidad está comprometida, pero el animal logró sobrevivir en su nuevo ambiente, se denomina aclimatación negativa degenerativa. ¿Sí? Y también tenemos que en la aclimatación negativa puede que los animales no superen la agresividad del ambiente del nuevo lugar, del ambiente del nuevo lugar, y esos animales fallezcan, intenten adaptarse, pero no le dio el cuero, como se dice, y fallecen. Entonces estamos hablando de que esa aclimatación es un fracaso. Entonces hagamos una aclimatación negativa, fracaso. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esto es abrir el paraguas y no llegar a esto, no llegar ni siquiera a una aclimatación degenerativa, pero muchos animales con el tiempo se van degenerando, se van adaptando a lo que el ambiente digamos a los que el ambiente podía obtener. Entonces fueron hermanos sus producciones, pero fueron, digamos, sobreviviendo
y produciendo no a una escala esperada, sino, digamos, mermando bastante en sus producciones originales. Si vamos a hacer una producción eficiente o pretendemos hacer producciones eficientes, nosotros, a lo sumo, tenemos que manejar estos dos tipos de aclimataciones. Es decir, siempre tenemos que manejar una aclimatación positiva, ya sea en forma de una naturalización o una aclimatación positiva absoluta. Dentro de estos dos tipos de aclimataciones, nosotros tenemos que ver para que los animales puedan adaptarse inmediatamente, especialmente cuando hacemos compras o cuando hacemos adquisiciones de animales de ciertos lugares y pretendemos llevar a nuestros campos. Entonces, lo mejor es comprar del vecino. O si vamos a criar en el Chaco, compremos animales del Chaco. Muchos también hacen, digamos, una aclimatación. Otra forma de hacer una aclimatación, comprar desmamantes de la zona sur del país, lo llevan al Chaco para engorde, pero le preparan ya un microclima especial desde el punto de vista alimenticio, buenos pocheros, buenas suplementaciones, buenos tratamientos sanitarios. Entonces ahí sí, esa aclimatación es bastante más certera, bastante más eficiente. Y este es como cuando el animalito, el ternero está al pie de la madre, no hay tanto drama en su crecimiento, pero cuando ya no depende de la madre en un destete y empieza a haber ciertos cambios en su crecimiento, llega un momento en que decrece, y generalmente decrece cuando el ambiente nutricional no es el adecuado, no hay poco pasto. Entonces, si nosotros hacemos un destete y a partir del destete podemos mantener su crecimiento en forma constante, rápidamente vamos a sacar esos animales para venta. Entonces, ¿cómo podemos hacer así? Con suplementaciones estratégicas, con, digamos, preparación de buenas pasturas, especialmente para los animales destetados. Entonces, depende mucho de la planificación que tengamos, depende mucho de, digamos, la parte técnica que manejemos, depende mucho de la inversión que pretenda hacer ese establecimiento, porque muchas veces nosotros sabemos qué vamos a hacer, pero cuando presentamos, digamos, los proyectos para las inversiones, ahí hay trabas porque no cierran los números, no hay, digamos, un capital para invertir y muchas veces nos quedamos otra vez cortos y tenemos ciertos desequilibrios en el crecimiento, un crecimiento discontinuo de los animales. Un grupo de animales bastante adaptados. Hay muchísimas razas, hay muchísimos cruces que podemos hacer para que podamos adaptar los animales al ambiente. Eso con la genética, con la inyección, con la introducción de la inseminación artificial, con, digamos, una selección, digamos, técnica adecuada de los animales, podemos hacer maravillas en la crianza de estos ejemplares. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia, acotación? Si no hay preguntas, vamos a dejar. ¿Qué les parece?